La vida es una actitud, por Norman Sánchez. Capítulo 17. Hoy renuncio al ayer. Un gran error es arruinar el presente, recordando un pasado que ya no tiene futuro. Anónimo. Cuenta la historia del cruce del río que, en cierta ocasión, dos monjes caminaban a través de un bosque de regreso a su monasterio. Cuando llegaron a la orilla de un río, vieron allí a una bella y joven mujer que lloraba de rodillas. ¿Qué te sucede?, le preguntó el monje más anciano. Mi madre se muere, respondió. Ella está sola en su casa, al otro lado del río y yo no puedo cruzar. Lo he intentado varias veces, pero la corriente es tan fuerte que me arrastra y creo que no lograré llegar al otro lado. ¿Será que ustedes me pueden ayudar a cruzar?, preguntó. Ojalá pudiéramos, se lamentó el monje más joven. Pero la única forma de ayudarte sería colocándote sobre los hombros y nuestros votos de castidad nos impiden todo contacto con el sexo opuesto. Eso está prohibido. Lo siento mucho. Desconsolada por la respuesta, la mujer volvió a llorar. En ese instante, el monje más viejo se arrodilló, inclinó la cabeza y le dijo, sube. La joven no podía creerlo, pero con rapidez se subió a horcajadas. Con mucha dificultad, el hombre cruzó el río seguido por el más joven. Al llegar al otro lado la mujer descendió, se inclinó en señal de gratitud y humildad y el anciano le dijo, está bien, sigue tu camino en paz. Los monjes, en silencio, continuaron su marcha rumbo al monasterio. Pero después de un par de horas caminando, el joven le dijo al anciano, maestro, hay algo que me perturba, tú sabes mejor que yo acerca de nuestro voto de castidad, sin embargo, cargaste sobre tus hombros a esa mujer para que cruzara el río. Es cierto que yo la cargué, respondió el anciano, pero la dejé apenas pisamos la otra orilla. Lo que me preocupa no es aquella mujer, sino lo que ocurre contigo, pues todavía la traes cargada en tus pensamientos. Este interesante relato nos demuestra la notable capacidad que tenemos los seres humanos para cargar con eventos que independientemente de los satisfactorios o dolorosos que hayan podido ser, son historia, pertenecen al pasado, carecen de vida y no existe posibilidad alguna de que puedan ser modificados. Según el diccionario, pasado es el participio del verbo pasar, que proviene etimológicamente del vocablo latino passare, que significa ir hacia adelante. Así se le denomina al tiempo que ya sucedió y que, en una línea cronológica, queda completamente atrás cuando llega el presente. De acuerdo con algunos expertos, las personas decidimos voluntariamente qué posición asumir para referirnos a nuestro pasado. Algunos viven en la entelequia de una máquina del tiempo para autoflagelarse, pensando y diciendo que lo darían todo para regresar al pasado porque, según ellos, los días de antaño fueron los mejores. Otros deciden navegar sin dirección en las aguas profundas de un ayer turbulento y doloroso, atiborrado de heridas que no han podido sanar, que desangran su presente y les causa una colosal invidencia en relación al futuro. Ambas actitudes, por cierto negativas, cercenan toda probabilidad de disfrutar el hoy y de caminar en pos del avance y del progreso. Luego, hay otras personas que prefieren negar la existencia de su pasado debido a experiencias traumáticas que los marcaron. Dicho por entendidos en el tema, este tipo de comportamiento solo anestesia y enmudece la realidad de hechos no resueltos, que aunque se omitan en el diario vivir, tienen el potencial de crear mecanismos de defensa como irritabilidad, agresividad y dureza de corazón. La posición más acertada sobre el pasado, sostienen algunos psicólogos, es recordarlo para rescatar lo positivo, para no repetir los mismos errores, y mucho menos duplicarlos que otras personas cometieron con nosotros. De esa forma, el pasado se constituye en la base primordial sobre la cual podremos edificar correctamente el presente y, claro está, planificar nuestro futuro. Así como la dismorfofobia, o síndrome de distorsión de la imagen corporal, es una enfermedad que produce un temor o fobia extrema que se obsesiona con un defecto físico, podemos decir que las cuentas pendientes con el pasado nos pueden llevar a una total obcecación, que deforma seriamente la impresión y el concepto que tenemos de nosotros mismos. Es como si viéramos permanentemente en una casa de espejos como las que tienen en las ferias, pero que reflejaran un modelo mental desfigurado de algo que no somos. Una imagen es una representación visual que manifiesta la apariencia de una persona o de un objeto. En el caso de los seres humanos, las imágenes se forman desde el momento en que, siendo bebés, comenzamos a identificar y a relacionar por medio de la repetición de palabras y eventos, los elementos y el entorno que nos rodea. Por eso, cuando un niño crece en un ambiente de amor, respeto y comprensión donde ha sido instruido, afirmado y motivado para ser un ganador, la imagen que tendrá de sí mismo le proveerá seguridad, confianza, autoestima,
disciplina y otras virtudes que le facilitarán la construcción de un proyecto de vida con fundamentos firmes. Cuando sucede lo contrario, como en mi caso, la inseguridad, la baja autoestima y, sobre todo, muchos miedos, hacen que las personas levanten barreras mentales, con las que le dan una interpretación equivocada y deforme a la imagen que deben tener de sí mismas. Esa conducta se afianza mucho más cuando las personas que son relevantes para nosotros, como nuestros padres, familiares o maestros, nos colocan etiquetas con las que marcan y condicionan nuestras vidas. Tales rótulos, específicamente los otorgados durante la niñez y la adolescencia, hacen que la autoimagen esté sustentada por conclusiones a las que llegamos después de una sucesión de hechos y palabras con las que nos estigmatizaron, pero que solo son mentiras aceptadas como verdades, que reflejan una figura falsa que solo existe en nuestra mente. Recuerde que es en la mente donde tenemos que enfrentar la batalla más difícil de todos los días. Es allí donde decidimos qué acción tomar, con todo ese equipaje ponzoñoso y virulento, que pertenece al ayer y que, por su peso, no es recomendable arrastrar más. Cuando yo tenía 15 años, una vez acompañé a mi madre a una fiesta de fin de año que sus compañeros de trabajo habían organizado, en una finca ubicada en una zona montañosa a las afueras de Cali. La noche anterior y ese día, había caído un torrencial aguacero que causó algunas inundaciones y deslaves en diferentes puntos de la ciudad y sus alrededores. Nosotros íbamos a bordo de un sedán nuevo, y por error mi mamá tomó la carretera equivocada. Una vía totalmente despavimentada, que en la medida en que avanzábamos, literalmente, se convertía en un río de barro y piedras por el efecto inclemente de la lluvia. Luego de conducir varios minutos, el vehículo cayó en una cuneta. Con el afán de salir, mi madre muy nerviosa aceleraba a fondo desesperadamente, pero el hueco se hacía profundo y el auto se hundía más y más. Cuando nos bajamos para ver lo que pasaba, nuestros zapatos se enterraron en el lodo, y hasta ahí llegó la elegancia de la ropa nueva que llevamos puesta. Ya no nos importaba la fiesta, ni el peinado, lo único que queríamos era salir de aquel barrizal antes de que cayera la noche. Algunas personas contemplaban la escena desde sus casas, al tiempo que se reían de lo que mi madre y yo estábamos sufriendo. No podían creer cómo habíamos metido ese automóvil en un camino que solo se puede recorrer en coches grandes de doble tracción. Viendo nuestra impotencia, 4 señores se dignaron a ayudarnos. Lo primero que hicieron fue empujar el carro para sacarlo de la zanja. Después de varios intentos fallidos bajo una intensa borrasca, los hombres nos sugirieron que lo mejor era dejar el coche amarrado a un árbol y que nos resignáramos a pasar la noche en algún lugar. Pensando en los peligros de la delincuencia común, los secuestros y demás, yo les dije que no y que como fuera saldríamos de allí. Finalmente, usando vigas de madera logramos retirarlo, pero el aguacero era de tal magnitud que el vehículo se deslizaba de un lado a otro fuera de control. Aquellos hombres, en compañía de 2 más que se unieron a la tarea, le amarraron cadenas adelante y atrás, y a base de pura fuerza humana, nos ayudaron a bajarlo de esa cumbre hasta un área pavimentada. Cuando mi madre y yo nos subimos al carro, teníamos barro desde la corona de la cabeza hasta la planta de los pies. No obstante, la sensación de victoria tras haber superado semejante obstáculo era muy gratificante y hacía que el resto de los detalles quedaran en un segundo plano. Al llegar a casa lo primero que hicimos fue quitarnos la ropa, y cuando vimos que no había nada que hacer, la tiramos a la basura. Acto seguido, cada uno se dio una ducha de casi 45 minutos para arrancar los restos de un fango que nos recordaba dónde habíamos estado aquella amarga tarde. La actitud incesante para escapar de ese atasco nos ayudó a vencerlo, y rápidamente pasó a ser solo un recuerdo, una experiencia dura y a la vez graciosa, pero por supuesto, una lección de vida para ambos. Las desdichas y las malaventuranzas del camino no pueden ser vistas como una descarga de mala suerte, y mucho menos como los subterfugios artificiosos que usamos para evadir el compromiso que tenemos con nosotros mismos de salir de donde estamos, dejar lo vivido en el pasado, y valorarlo como un aprendizaje más en favor de nuestro crecimiento. Vivir rumiando el ayer nos empuja a caer en una cuneta emocional oscura, que nos estanca en el tiempo, nos priva de ver otras alternativas y nos sugiere que lo mejor es resignar la lucha, amarrarnos a un árbol de malos recuerdos, y allí pasar los días y las noches hasta el final de nuestras vidas. Desde el comienzo de este libro, le he manifestado que mi intención no es ni será minimizar su dolor. Comprendo perfectamente que hay situaciones que requieren de tiempo y hasta de un duelo para poder superarlas. Pero lo único que sí le sugiero, respetuosamente, es que no se deje atar al pasado. Piense en todos esos retos y desafíos que ha enfrentado con gallardía y pundonor, para que recuerde lo que usted vale como persona, y la capacidad que ha desarrollado a través de los años para ser más que un vencedor. La mayoría de los seres humanos no estamos dispuestos ni queremos experimentar ninguna clase de dolor. Es más, la sola palabra, definida como una sensación aflictiva de una parte del cuerpo, nos genera gran rechazo. Pero,
¿Sabía usted que el dolor es necesario? Según especialistas, el dolor es una señal de alarma que nos advierte que algo no está funcionando correctamente, que se ha generado algún daño y que, además de ubicarlo, es importante suministrar una medicina específica, ya que muchas veces el cuerpo por sí mismo no es capaz de resolver el problema. ¿Se imagina una persona sin ese sistema activado para sentir, reconocer y ubicar un dolor en su organismo? Pues, aunque parezca increíble, sí existen los casos y ese desorden genético es conocido como la analgesia congénita, o también como insensibilidad congénita al dolor, SIP, por sus siglas en inglés. Dicha condición es considerada tan extraña, que solo se han informado alrededor de 20 casos en la literatura científica. Uno de ellos, el de Steve Pitt, un hombre nacido en el estado de Washington, Estados Unidos, quien al igual que su hermano sufre de esa rara enfermedad. Su condición salió a la luz por primera vez cuando, siendo apenas un niño en dentición, masticó gran parte de su lengua sin darse cuenta. Steve reconoció en una entrevista concedida a la BBC años atrás, que si se golpea un dedo no le palpita, que no requiere anestesia cuando le van a extraer una muela y, según dijo, nunca le ha dolido la cabeza. Afirmó que su infancia estuvo marcada por moldes de yeso y constantes ausencias en la escuela, debido a sus habituales visitas al hospital. Dijo que cuando niños, si se rompían una pierna, seguían usándola aunque estuviera enyesada, y al no darle el tiempo suficiente para recuperarse, no se sanaba apropiadamente. Te causas tantas heridas cuando estás pequeño, que ya como adulto tienes que lidiar con las repercusiones de todas esas lesiones, como el inicio de la artritis en las articulaciones y problemas de movilidad, concluyó el hombre casi de 40 años de edad. En el plano emocional, tener activado el sistema que detecta cualquier dolor, nos hace sensibles ante una situación que hayamos vivido o estemos viviendo. Tal sensibilidad nos conducirá a ubicar el problema y a ser conscientes de la responsabilidad que tenemos para hallar una solución oportuna y conveniente. Algunos psicólogos consideran que en la vida hay sucesos tan dramáticos que nos pueden llevar a anclar el espíritu, el alma y hasta el cuerpo, en una especie de laberinto que engañosamente nos hace creer que todo terminó. Aseguran que, ante un hecho traumático, es necesario tener claro que el dolor y el sufrimiento son dos factores diametralmente opuestos. Explican que el dolor es una emoción que surge como consecuencia de algunas situaciones o problemas, y que perdura hasta que el ser humano toma la decisión de aceptar lo sucedido y reponerse. Y por otro lado, el sufrimiento es esa incapacidad de aceptar la realidad de un hecho doloroso, que lleva a una persona a recordar una y otra vez pensamientos y emociones que desatan un desequilibrio en todas las áreas y, lo más grave, de forma indefinida. Dicho de otro modo, el sufrimiento prolongado dilata la posibilidad de curar una herida, y mientras no haya sanidad de la misma, el dolor permanecerá enquistado en el presente y en el futuro, recordando cada detalle de los difíciles momentos de un ayer que ya es historia. Por tal motivo, los expertos dicen que las heridas tienen memoria, y que cuando nos aferramos a ellas estaremos azotándonos cada vez que evocamos la pérdida, el abuso, el abandono, la traición y todo lo que denote pena y desconsuelo. Para muchas personas, el pasado puede ser considerado como el trago más amargo de sus vidas. No obstante, al no hallar la forma de recordarlo con serenidad, cuanto más doloroso haya sido, más largo y difícil será el tratamiento. Cuando alguien admite que sus heridas siguen estando presentes, que han cambiado para mal su temperamento y que están afectando notablemente sus relaciones interpersonales, es crucial buscar la ayuda de un psicólogo especializado en la materia. Recuerde lo mencionado en el primer capítulo, todo hace parte de un proceso, y cada persona decide a qué ritmo lo puede vivir. No se frustre ni se desapruebe cuando no vea los resultados inmediatamente. En mi caso, duré demasiado tratando de aceptar que había heridas y marcas de un pasado que siempre me recordaba que yo tenía no una, sino varias facturas pendientes con él. Agotado, me harté de todos sus reclamos y decidí en un día como hoy, renunciar para siempre a ese ayer que me atormentaba, haciéndome creer que por culpa de mis errores yo le debía algo, o que otros que me habían dañado me debían algo a mí. No puedo negar que me tomó mucho tiempo, pero estaba tan cansado del resentimiento, de la agresividad y de la amargura, que me ocurrió exactamente igual como cuando una persona se come algo en cierto estado de descomposición. Siente un malestar al que no le encuentra explicación, le duele el estómago, camina de un lado a otro, no se halla sentado, acostado ni de pie. Su respiración cambia, sufre náuseas, y a pesar de haber ingerido todo tipo de remedios caseros, al final sabe que la única opción para liberarse es expulsar todo lo que le cayó mal. Puede que suene demasiado gráfico, pero cuando tomamos la decisión de expeler todo el daño de nuestro pasado, el descanso y la sensación de alivio que se experimenta no se puede describir en toda su extensión. Es como hacerse un regalo a uno mismo, es verse con consideración, es valorarse como ser humano, recuperar el amor propio,
empezar una vez más, reconsiderando todo lo ocurrido para no volver a tropezar con la misma piedra. Al disfrutar de ese efecto liberador, con el transcurso de los días me di cuenta que yo contaba con una serie de cualidades y talentos que desconocí por muchísimos años, pero al descubrirlos me encaminé a sacarles provecho, y me enfoqué 100% en el presente, disfrutando del aquí y del ahora. Comprendí que al renunciar a ese ayer lleno de cadenas y telarañas, me estaba abriendo a nuevas oportunidades, y que al luchar por permanecer en ese camino, la vida misma me ofrecería la posibilidad de escribir una historia diferente, marcada por un memorable antes y después. Por mirar hacia atrás por un pasado que no va a volver, te puedes perder 1000 nuevos caminos por recorrer. Anónimo. Analizando un poco la perfección del cuerpo humano, resulta sumamente interesante que nuestros ojos están ubicados en la parte frontal y mirando hacia el frente. A pesar de contar con dos, ambos se encuentran en una posición estratégica que pareciera nos invitan constantemente a observar y analizar lo que tenemos por delante. Acompáñeme a jugar un poco con la imaginación y piense por un momento cómo se sentiría usted tratando de caminar hacia adelante, pero mirando hacia atrás. Es más, con mucho cuidado, intente hacer el ejercicio en un espacio donde no corra ningún riesgo, para que experimente ese extraño dimorfismo. Además de lo incómodo, resulta imposible plantearse objetivos que exijan el enfoque y la disciplina para lograrlos. Ni hablar de la posibilidad de tener uno adelante y otro atrás. ¿Se imagina? Por favor, dele rienda suelta a sus pensamientos y trate de visualizarse en esa condición. Ambos ojos funcionan perfectamente con una visión 20/20, pero uno está en medio de sus dos cejas, y el otro en la parte posterior de su cabeza, sin cabello alrededor. Hablando por mí mismo, así vivía yo. Era prácticamente una normal tratando de caminar hacia adelante, pero mirando todo el tiempo en la dirección opuesta. Por esa razón me estrellé infinidad de veces, caí, me lastimé y dañé a otros en aspectos de vida que tenía enfrente, pero que yo no podía ni quería ver. Cuando usted decide deambular, o peor aún, establecer un campamento en las praderas del pasado, estará derrochando gran cantidad de energía emocional que su tanque, ser interior, necesita para marchar en pos de sus sueños y de su destino. Vivir en un ayer negativo seca, aísla, roba la creatividad y la esperanza de contemplar una mejor vida en el aquí y el ahora. Es como luchar por mantener agua estancada en el patio de su casa, y a la misma vez, pretender que conserve su pureza. Los expertos saben que los peligros principales de esas aguas son las enfermedades que generan por estar llenas de bacterias, virus y parásitos, que pueden causar distintos tipos de infecciones. Tampoco podemos ignorar que el agua estancada crea un ambiente de malos olores, y que es el terreno propicio para el desarrollo de una plaga de mosquitos transmisores de diferentes males como el dengue, el virus de Zika, el chikungunya y la fiebre amarilla, entre otros. No cabe la menor duda que un pasado dañino viviendo a sus anchas en nuestro corazón provoca toda clase de infecciones emocionales que limitan nuestro desarrollo. Tristemente hace que apestemos en términos de relaciones y nos alejan de la oportunidad de disfrutar de una vida digna, llena de logros y satisfacciones. Frases para dejar el pasado donde corresponde, atrás. El dolor te dejará cuando dejes ir. Jeremy Aldana. El arte de vivir implica saber cuándo aferrarse y cuándo dejar ir. Black Ellis. Cuando dejo ir lo que soy, me convierto en lo que podría ser. Cuando dejo ir lo que tengo, recibo lo que necesito. Lao Tzu. Debemos estar dispuestos a dejar ir la vida que planeamos para tener la vida que nos está esperando. Joseph Campbell. Deberíamos usar el pasado como trampolín y no como sofá. Harold Macmillan. Es inútil volver sobre lo que ha sido y ya no es. Frédéric Chopin. Reflexiona sobre tus bendiciones presentes, de las que todo hombre posee muchas, no sobre tus pasadas penas, de las que todos tienen algunas. Charles Dickens. Somos esclavos del tiempo, es difícil vivir en nuestro presente y tener un futuro cuando no has superado tu pasado. Cap Miller. Depresión, exceso de pasado. Ansiedad, exceso de futuro. Vivir el presente es estar en paz. Anónimo. Como puede observar, las primeras 4 frases contienen una expresión muy significativa a la hora de iniciar el proceso para renunciar al ayer, dejar ir. Algo que sobre el papel suena bastante fácil, pero que a la hora de llevarlo a la práctica, demanda el pago de un precio muy alto cuando el vínculo afectivo, con algo o alguien, ha sobrepasado los límites y ha generado un apego patológico. Por naturaleza todos los seres humanos tenemos ciertos apegos, y eso es completamente válido mientras se maneje de forma positiva. De lo contrario, se puede convertir en algo que terminará generando una nociva dependencia emocional. Un patrón psicológico que, de acuerdo con los conocedores del tema,
perjudica principalmente a personas con baja autoestima, inseguridad y temores, quienes a la hora de iniciar una relación asumen el papel de mendigos del amor. Cuando esto ocurre, la dependencia aparece en escena y ejerce tal dominio que, sutilmente, va llevando al afectado a adoptar una posición equivocada para que crea que debe vivir como esclavo, que su felicidad y su valor dependen de alguien más, que no tiene la capacidad de tomar decisiones propias y que su vida acabará si la otra persona no permanece a su lado. Todo lo anterior no es más que un escudo con el que se justifica la indigencia emocional y con el que se pretenden ocultar realidades adversas como el maltrato, el rechazo, la infidelidad, etc. En estos casos, la persona que sufre de dependencia toma espontáneamente la decisión de apagar su sistema de alarma, con la intención de esquivar temporalmente el dolor y el sufrimiento. Pero inexorablemente, al cabo de unos años, las repercusiones a nivel mental y emocional sacarán a flote un deterioro relevante. Sin duda alguna, uno de los aspectos más predominantes en la vida de un ser humano dependiente es el temor. Es decir, ese sentimiento de inquietud y miedo que provoca la convicción de saber que tenemos que huir de una persona, pero que preferimos ignorar por considerarlo algo imposible de enfrentar. Ese conflicto de emociones se constituye en un lastre que nos impide ser objetivos con nuestro propio bienestar y, literalmente, nos amarra a ideas fantasiosas, para creer que es mejor estar con alguien que, aunque sea infiel y maltratador, nos ofrece algo de atención y cariño. Los expertos aseguran que el paso número 1 para poder dejar ir es encontrar el amor propio, ya que, al reconocer nuestra importancia, nuestro valor y nuestras capacidades como personas, tendremos la determinación suficiente para cortar de raíz con relaciones, empleos, lugares, situaciones, hábitos y hasta recuerdos nada gratos. Cuando yo tomé la decisión de emprender este nuevo caminar, a la edad de 25 años, un psicólogo me llevó a mi niñez por medio de un ejercicio que me ayudó a renunciar a mi pasado, a dejar ir todo aquello que no había dependido de mí, y a liberar del sufrimiento a ese pequeño que vivía atascado en mi interior. Ese día, experimentando un llanto muy doloroso pero a la vez sumamente sanador, abracé a ese niño herido y le dije que ya no tenía por qué sentir miedo. Que desde ese momento había un adulto que cuidaría de él y que estaría dispuesto a darle el amor, el cariño y la protección que necesitara. Que siempre iba a estar a su lado porque él era muy importante y que los días de soledad habían llegado a su fin. La experiencia fue muy reconfortante, pero debido a la gravedad de mis traumas, el especialista me sugirió realizar el mismo ejercicio el tiempo que fuera necesario, 1 o 2 veces por semana, hasta que sintiera que las heridas ya habían cicatrizado. Con gran determinación seguí sus consejos, y al cabo de 7 meses ya me sentía libre, sano y seguro de que mi tortuoso pasado era un cuento del ayer. Amigo, tenga presente que todo sueño, anhelo y deseo deben estar acompañados de un plan de acción, y muchas veces esa acción implica dolor. Pero es justamente en este punto donde podemos afirmar que el dolor es necesario para poder crecer. En inglés hay una expresión usada por los fisiculturistas que dice, no pain, no gain. Traducida al español significa, sin dolor, no hay ganancia. Por experiencia propia, le puedo asegurar que cuando pasamos a la acción haciéndole frente al dolor, de forma inexplicable se manifiesta una fuerza y una determinación que nos empodera para dejar ir a una persona, un recuerdo, una adicción y todo lo que represente una marca negativa de nuestro pasado. Por obvias razones, la resistencia al cambio se manifestará generando nuevas emociones que, indudablemente, provocarán incomodidad. Pero ese es el momento clave para resistir y perseverar, con la plena convicción de que eso que está experimentando es necesario y a la vez temporal. Todo pasa. Por favor, créame, cuando yo inicié mi proceso pensaba que el dolor y la molestia estarían totalmente fuera de control. Pero en realidad cada vez que avanzaba con el compromiso adquirido conmigo mismo, pude comprobar que eso era simplemente un pensamiento fuera de la realidad, pues cada día veía tangencialmente la ganancia en el ámbito psicológico, emocional y social. Era como cuando de niño me regalaban un par de zapatos de fútbol nuevos. Dormía con ellos, los acariciaba, los cuidaba como el objeto más preciado, no dejaba que nadie los tocara, y yo mismo los limpiaba dejándolos impecables. Me sentía tan bien con los resultados obtenidos a corto plazo, que no quería por nada del mundo dejar de avanzar en ese satisfactorio y beneficioso estilo de vida. A lo largo de los años he podido conocer a muchas personas que, inicialmente, dudaron de sus capacidades y se dejaron gobernar por el miedo y la desidia para enfrentar retos, similares o peores a los míos. Sin embargo, después de que tomaron la decisión de actuar y doblegaron sus emociones, lograron alcanzar lo que nunca se habían imaginado. Algunos disfrutaron de la restauración de sus matrimonios, otros superaron la pérdida de un ser querido,
la adicción a las drogas y el alcohol, y como un común denominador en todas esas historias, cada uno comprendió que la vida es una actitud, y en un día como hoy renunciaron al ayer. No es bueno mirar hacia atrás con nostalgia. Ten presente que ahora mismo vives el mejor momento de tu vida. No ha habido, ni habrá ninguno mejor. Lo que pasó, solamente permanece en la memoria, ese contenedor tramposo, selectivo y parcial, y la bruma de lo que está por venir, ten por seguro que no llegará nunca. Agradece el tiempo pasado, pero no lo eches de menos. Agradece el sueño de un futuro mejor, pero que las razones de tu esperanza no frustren los motivos para tu alegría. Agradece cada mañana el regalo de una vida que te ha permitido conocer y te ha invitado a conocerte. Agradece cada día haber aprendido a mantener en el corazón el recuerdo dulce de las personas que has querido y da gracias por la fortuna de saber que pese a la distancia, el dolor y el tiempo, todavía puedes quererlas. Da gracias también a la vida por los sinsabores y las incertidumbres, por el recuerdo amargo de las personas que se esforzaron y perdieron su tiempo, intentando hacer desaparecer tu alegría, y agradece el poder recordarlas con cierta ternura y sin rencor. No mires atrás con nostalgia. Tu vida es aquí y ahora. Un tiempo hecho de conocimiento sin excesiva pedantería y de experiencia, sin vulgar resentimiento. Siéntete afortunado por creer aún en los compromisos sin ataduras, ni cadenas. Por mantenerte firme en el afán de aprender a vivir, sin doblegarte del todo al tedio y la rutina. No eches de menos un tiempo pasado. Recuérdalo de cuando en vez, únicamente para mantener las enseñanzas y prolongar los afectos. Pero no lo sacralices, ni lo ensalces como un tiempo mejor que se fue. Hoy es el mañana de ayer y tu vida es hoy y ahora. Acepta pues el reto de vivir sin caer en la trampa de querer ser, mientras olvidas quién estás siendo. Vive la hora con el corazón en la mano y las manos abiertas. Haz de los días ejercicio pedagógico y enfrenta cada paso como si fuera el primero. Avanzando sin miedo a la huella y ofreciendo al camino todo lo que te queda. Abre la mente y observa, comprende, vive, comparte y olvida, para poder volver a vivir sin prejuicios. Sé que eso tiene su riesgo, pero también sé que solamente así puedes ofrecer en cada momento y para cada nuevo trabajo la mirada libre del que busca, sin miedo a no encontrar respuestas. Alfredo Jasso. Metáfora de comunicación. Si usted ha comprendido lo que representa ser libre de su pasado, quiero invitarlo a participar de un ejercicio clave para que rompa toda ligadura con el ayer. Busque un lugar adecuado en el que, a solas, usted repita con convicción y determinación cada una de las palabras contenidas en la siguiente carta de renuncia. Por favor, no olvide que para sanar todo mal, se necesita un tratamiento y el tiempo suficiente para ver y disfrutar de los resultados. No se desanime, tome la medicina las veces que sea necesario. Le aseguro que el secreto está en perseverar con disciplina y persuasión. Carta de renuncia al pasado. Señor pasado. Reciba un cordial saludo. Hoy le quiero notificar que, a partir de este mismo instante, he tomado la firme decisión de renunciar a la compañía de sus servicios. Le agradezco por los buenos momentos, las alegrías, los logros y todo aquello que, al lado de otras personas, me causó gran satisfacción y felicidad desde mis primeros años hasta el día de hoy. Asimismo, muchas gracias por todas las adversidades, las penas, el dolor y el sufrimiento que me causaron mis padres, familiares, conocidos y extraños. Reconozco que los abusos, el maltrato y el rechazo durante mi niñez me marcaron en lo más profundo de mi ser, pero gracias a que logré sobrevivir y superar todos esos escollos, hoy, aquí y ahora, le informo, señor pasado, que no lo necesito más en mi presente. Usted no me debe nada a mí y yo no le debo nada a usted. Hoy he decidido cortar con todo lazo que nos unía, y quiero dejarle bien claro que me niego rotundamente a aceptar culpas, juicios o condenaciones que quiera lanzar en mi contra por errores y equivocaciones que cometí, pero que hace mucho tiempo yo acepté. Como esta renuncia es irrevocable, hoy le prohíbo tajantemente dirigirse a mí con comentarios de derrota o de fracaso. Usted ya no existe ni hace parte de mi presente, usted es solo historia para mí. Aunque quiso desestabilizarme cuando mi cónyuge me traicionó, cuando mis padres se enfermaron, cuando mi hijo murió, o cuando perdí el empleo, la casa y todo lo que tenía, hoy quiero recordarle que todas esas situaciones fueron superadas y, afortunadamente, me hicieron más fuerte que nunca. Hoy me determino a iniciar una nueva etapa en mi vida, usando los buenos y difíciles recuerdos como parte de ese entrenamiento que ha hecho de mí un ser humano valioso, talentoso, equipado, útil, capaz, seguro, fuerte, creativo, decidido, motivado, guerrero, luchador, perseverante y muy radical, a la hora de sacar de mi camino elementos como usted. Señor pasado,
Hoy renunció a todo vínculo espiritual, mental y emocional que usted y yo hayamos podido tener. Hasta aquí llega su relación conmigo, y le ordeno ahora mismo que saque sus ya pocas pertenencias y regrese donde siempre ha debido y debe estar, atrás. Hoy le coloco una orden de restricción, para que no se acerque a mí y desde ya mantenga su distancia. Hoy declaro que mi mente está libre y limpia de toda contaminación que, a lo largo de los años, yo haya podido adquirir. Hoy confieso que mi vida está dispuesta y disponible para alcanzar metas y sueños, con los que ratificaré mi valor como persona. Seré luz en el camino de otros que han sido engañados por usted, y los llevaré a creer que el pasado está obligado a vivir donde le corresponde y donde realmente pertenece, al ayer. Hoy le comunico que decido perdonarme por todo lo que hice mal y lo que dejé de hacer. He entendido que no puedo cambiar lo que ya pasó, y tampoco me interesa estar pensando en esa esencia obsoleta y anticuada que lo caracteriza a usted. Precisamente, como hoy es un nuevo día, ya mismo me dirijo rumbo a ese destino de gloria que ha sido reservado para mí, a esa vida abundante que se me ha prometido y a esos niveles de paz, favor, oportunidad e influencia, que sobrepasan todo entendimiento. Por su atención, muchas gracias y hasta nunca. Amigo lector, con base en mi propia experiencia le puedo asegurar que su camino hacia grandes bendiciones ha sido allanado, y sin duda tendrá la fuerza y el poder suficientes para vencer impedimentos que alguna vez creyó que eran imposibles de superar. Usted es un ganador, un soldado adiestrado para la batalla, con cicatrices que poseen una belleza especial y, además, con una autoridad enorme para inspirar a otros que necesitan de ese gran ejemplo de superación. Definitivamente, querer es poder. Y ese es justo el tema que trataremos a continuación. Por favor, acompáñeme a disfrutar de la recta final de este libro que, espero con todo mi corazón, se convierta en una guía y en una luz de esperanza al resto de su vida.